Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlo. Estamos hablando de su seguridad y estamos hablando de su defensa personal y particularmente su defensa personal con un arma de fuego. Y hemos ido variando del uso de la pistola semiautomática, ahora estamos hablando de nuestros fieles revólveres. Y le comentaba en los videos anteriores que nosotros nos especializamos particularmente al principio de los años 70 en entrenar con los revólveres, y a través de los años fuimos practicando y fuimos evolucionando con el uso del revólver. Este revólver es una imitación, no es uno legítimo, es una imitación muy fidedigna de un Colt 357 Magnum, el famoso Python 357, que fue muy popular en varias películas, y además es posiblemente desde el punto de vista estético, específicamente hablando de personas que aman las armas y quieren las armas. No estoy hablando de gente que odia las armas o que no las puede ni ver. Estamos hablando de gente que aprecia. Es una de las pistolas mejor diseñadas en estilo y para hacer revólver. Hay muchos revólveres de muchos estilos. Todas las grandes compañías, particularmente aquí en Estados Unidos, se han especializado generalmente en el revólver. El revólver, como yo les comentaba, ya tiene una gran historia del viejo oeste, en la que se traían varios modelos, varios calibres y demás. Y a medida que los años fueron progresando y terminaron siendo de acción individual a acción doble, los revólveres se hicieron muy populares. Y por años, durante, digamos, 20, 30 años, a pesar de que incluso cuando ya salieron las automáticas, muchos departamentos de policía y muchas fuerzas de seguridad y militares todavía traían revólveres. Obviamente, eventualmente, con la nueva tecnología, con la nueva balística, porque la balística tiene mucho que ver en el cambio. Una de las cosas que sucedió, yo le hice un comentario anteriormente, es que los revólveres siempre se distinguían y siguen siendo todavía los reyes en el sentido de que tienen calibres mucho más importantes, mucho más grandes que las pistolas semiautomáticas. La pistola semiautomática generalmente se especializaba en calibres pequeños, 22, 25, 32, 9 milímetros corto, que es el 380, 9 milímetros, y después uno que se hizo muy famoso aquí en Estados Unidos y en el mundo entero fue la 1145, o mejor conocida como la 45 Colt, diseñada en 1911. Esas pistolas fueron populares, pero la pistola original, las pistolas originales, fuera de algunas europeas que eran muy precisas, uno de los problemas que tenían eran que no tenían la precisión que hoy en día tienen las armas, de estar cerrada, de seguridad, de apertura, y la bala, la balística en esa época era muy elemental, porque ese es uno de los problemas que hoy en día ya no existe con las balas. Las balas tenían mucho que ver en la puntería, tenían mucho que ver en el sistema de cómo funcionaban en las pistolas semiautomáticas, y si usted habla con expertos mucho más antes que yo, que cargaban la Colt 45, por ejemplo, la odiaban porque decían que no tenía puntería. Incluso gente que sabía manejarla. ¿Por qué? Porque los juegos de restricción y de digamos, de exactitud de movimiento a veces hacían que el cañón se moviera un poco, la pistola se moviera un poco, y sí, podía ser certero a cierta cantidad, pero a cierta distancia no servían tanto, no eran tan exactas. Entonces muchos insistían en los revólveres, y entonces los revólveres por muchos años fueron los clásicos que se distinguieron, y por lo tanto la mayoría de la industria balística se especializó en crear balas mucho más fuertes. Y le digo, en originales en el viejo oeste era el 44-40, el 45 Colt, eran balas bastante pesadas, bastante grandes, que todavía hoy existen. Esas balas se hicieron famosas durante el viejo oeste. Eventualmente se empezaron a trabajar con el calibre 38 especial, que era una bala mucho más rápida, que salió allá por los años 30-40. Después de los 50 se empezó, y allá al final de los 50, los 60 se empezaron las balas Magnum,
Y las balas Magnum fueron una sensación. Básicamente lo que hicieron es crear una pólvora mucho más potente, ¿verdad? Y la pólvora esa más potente generalmente, yo me recuerdo, había dos calibres en particular que se distinguían, que uno era el 357 Magnum, que en el video anterior yo lo mencioné un poco, que básicamente es un 38 sobrecargado. Y yo me acuerdo que había una marca muy famosa de calibre 357 que se llamaba Super velocidad. Era una sensación, las cajas eran buscadas por todos lados, era muy cara tenerlas y comprar una caja era una locura porque es una bala muy potente. Precisamente este revólver en su original estado cargaba ese calibre 357. Lo que sí era notable, habían dos cosas importantes en ese calibre: un ruido tremendo para tirar el 357 y una que le decimos patada, una respuesta bastante fuerte que evita. Se había creado mucho mito con el revólver. Le cuento estas historias porque es importante que lo sepa. Se hablaba de que con un 357 Magnum, si usted le pega a un vehículo, parte el motor en dos. Puro cuento, no era cierto. Pero la gente se lo creía. Y decían, si tengo que tirar, le tengo que tirar a alguien detrás de una puerta en un vehículo, sí perfora. Y la 357 sí es muy potente, sí era bastante potente. No al nivel que es hoy en día, como todo lo que ha progresado, que ha ido subiendo de calidad y de velocidad, pero sí era mucho más potente que el 45, que el 9 milímetros, que la 38 especial. Incluso había una bala que no se conoce mucho en todo el mundo, que hay una especialidad en México, mi país adorado. Se hizo muy famosa la 38 Super, que era una 38 sobrecargada sobre una pistola 38 Super, que se hizo muy popular. Acá en Estados Unidos la 38 Super se usa mucho, se usaba para competencias, porque tiene una 38 recargada a nivel casi Magnum, o sea, de velocidad y de fuerza, pero no es una 357. Se recuerda lo que le dije, el diámetro 357 equivale al 38, o sea, redondeamos el número 35.357 y lo medimos a 38. El 357 y el 38 son exactamente las mismas balas, con la diferencia de que el casquillo, o sea, donde va la pólvora y demás, el Magnum es mucho más largo, el 38 especial es mucho más corto, el 38 Super está entre el medio de los dos, y la pólvora es la que diferencia los calibres. Usted puede poner en una pistola, en un revólver, perdón. Bueno, sí hay pistolas 357 que sí se fabricaron en una época. Usted en un revólver puede poner de 357 Magnum, usted puede cargarla con balas 38. Esta es una realidad. Bueno, le comento esto porque era muy importante para mucha gente, por eso se traían los revólveres Magnum. Luego del 38, 357, se creó el 44 Magnum. El 44 Magnum era similar, nunca se hizo, la Smith & Wesson era la que se especializó, y había dos o tres modelos muy especiales. La Smith & Wesson y la Colt eran su competencia, tenían ambas armas, son extraordinarias. Hay gente que odia la Magnum de Smith & Wesson y ama la Colt. Hay gente que odia la Colt y adora los revólveres Smith & Wesson. Esto es como la pelea entre el Ford y el Chevrolet, amigos y amigas. A pesar de que está el Dodge, a pesar de que hay muchos otros vehículos, hay gente que se pelea que la Ford es Ford, que el Chevrolet es Chevrolet, y se insultan y se enojan. Bueno, en cuestiones de pistolas y en cuestiones de revólveres, exactamente sucede lo mismo. Hay gente que adora el Colt, hay gente que odia el Smith & Wesson y viceversa. Pero la Smith & Wesson hizo varios calibres muy fuertes, y entre ellos, además del 357, salieron con el 44 Magnum. En ese interín de los años 70, principios de los 80, también se hizo otra bala que era un poco en el medio entre las dos. Y le digo por qué. Porque la policía, cuando salió el 44, quisieron ir a ella. Y el problema de la 44 Magnum es, primero que todo, que era muy cara. O sea, mantenerla, el revólver, por la bala. La bala es muy cara, porque la pólvora es muy cara, porque la bala 44 Magnum es más o menos del mismo tamaño, pero más larga, como un 45, para que se dé una idea. Entonces, Smith & Wesson creó una idea de que podemos crear el 41 Magnum.
O sea, un revólver 41 manos. Y por una época, más se le llamaba el 41 manos policía especial, o especial de policía. Tomó un poco de auge, pero nunca se despertó. Te digo, yo tuve un 41 Magnum, tuve un 44 Magnum, tuve un 357 Magnum, practiqué con todos esos y son prohibitivos en el sentido de que cuando uno dispara los Magnums le cimbra la mano, le cimbra el brazo y sí, es un escándalo tremendo, pero el problema es que nosotros, ya hablando de la parte táctica de combate, los revólveres Magnum, el problema es que es muy difícil pegar un tiro, pegar dos, tirar 2 o 3 tiros y mantener las miras y el punto de mira de blanco es muy difícil regresar, a no ser que practique mucho. Y como le estoy hablando de que las balas eran muy caras, era muy difícil practicar. Entonces la gente compraba el Magnum, ¿ve? La gente compraba el Magnum, pero las cargaba con 38. La gente compraba el 44 Magnum, y hay otro calibre similar que se usaba en el tiempo del oeste, que era el 44 especial. Entonces usaban la 44 Magnum, pero la cargaban con 44 especial. Una pequeña anécdota. En los años 70 hubo una serie de películas policiales muy famosas allá, 73, 74, 75, con el famoso actor Clint Eastwood, que se llamaba Harry el Sucio o Dirty Harry. Y lo que hizo famoso él fue la 44 Magnum de Smith & Wesson modelo 29. Mucho más grande que esta, era un revólver masivo, muy grandote, y él supuestamente en la película era el justiciero que mataba a todos los malos con un balazo, con 2 balazos. Nunca se quedaba sin balas. Era un revólver enorme, lo traía en una funda abajo del brazo y traía cargadores y demás. Curiosamente, si usted tiene oportunidad de ver alguna de esas películas, que son demasiado machistas encima, pero en esa época estábamos todos entusiasmados con Harry el Sucio y todos queríamos arrestar o matar a los malos con ese revólver. Se hizo tan famoso que Smith & Wesson no daba abasto a vender las 44 Magnum en esa época. Y no se podían conseguir. Usted podía, en esa época, le estoy hablando de los 70, valían $1000, que serían hoy como $3,000-4,000 una 44 Magnum de la que usaba Dirty Harry. Después, ya que se salieron los años y fueron pasando y que la producción se fue haciendo mucho más rápida, empezaron a aparecer mucho más y hoy todavía las puede conseguir. Pero en una época, amigos y amigas, era la locura. Esa locura de Hollywood, de las películas, de los Magnum. Es más, hay una película de Harry el Sucio, Dirty Harry, que se llama Magnum Force, Fuerza de Magnum, en la que él tiene su 44 y hay 3 policías que eran policías justicieros, que supuestamente estos policías eran policías de tránsito, policías motociclistas, y ellos traían estas precisamente, traían las Colt Python, pero de 4 pulgadas el cañón, y ellos cuando alguien evadía la justicia, por ejemplo, algún delincuente famoso, algún delincuente muy conocido que había hecho muchos crímenes, ellos iban, lo seguían y lo ultimaban con la Magnum, por eso se llamaba Fuerza Magnum. Por supuesto, al final, Harry el justiciero tiene que tomar acción y se tira. Lo importante de la película que quiero que entienda es que en esa película precisamente ellos hablan y le digo, son tonterías, pero como estamos hablando de calibres y de armas, es importante que un poquito de sacarle de la monotonía, ¿verdad? Ellos hablan de qué tipo de bala usan en sus revólveres. Y entonces Harry el Suyo, que es Clint Eastwood, le dice, yo en este revólver, que es 44 Magnum, uso 44 especial. ¿Por qué? Porque el 44 especial es mucho más dócil de controlar. Le digo, yo he tirado con 44 Magnum, es tirar con una bestia. Hace un ruidal y hace un... Y a distancias cortas no les sirve de nada. Yo he visto gente que ha sido herida con un 44 Magnum y como tiene tanta potencia el calibre, le pasa de lado a lado. O sea, no que no lo voy a matar, simplemente que es demasiado poder innecesario. ¿Por qué? Esta es la historia, amigos y amigas, de por qué los revólveres a veces tienen tanto atractivo. Porque tienen calibres muy poderosos. Pero esto lo vamos a continuar porque le digo,
nos olvidamos del tiempo y debemos continuar. Lo vamos a continuar en otro video para que ustedes entiendan las diferencias entre por qué la pistola automática y los revólveres son tan importantes. Los invitamos a que nos hagan comentarios, los invitamos a que nos cuenten sus historias, sus opiniones, y los invitamos a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en saludarlos. Cuídense mucho.